Hola, muchas gracias a la Asociación Argentina por permitirme actualizar este tema muy interesante, por cierto, secuenciamiento del hepatocarcinoma avanzado. Yo soy Gerardo Francisco Arroyo, soy médico oncólogo, trabajo en la ciudad de Salta y lidero el Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal, un intergrupo argentino de investigación. Vamos directamente entonces al tema. Lo hice de manera muy práctica y en primer lugar tenemos que saber de qué pacientes estamos hablando. Vamos a tratar pacientes de acuerdo a la clasificación de la Clínica de Barcelona, que es la que más utilizamos, en estadios B y C. Es decir, pacientes con hepatocarcinoma que no son pasibles de tratamientos con intento curativo o tratamientos locales, y que tienen un estado general aceptable y una función hepática. Ustedes saben que los pacientes con hepatocarcinoma habitualmente tienen dos problemas. Uno es el hepatocarcinoma y el otro es la cirrosis o la insuficiencia hepática, que es habitual, aunque no una condición absolutamente necesaria, pero habitualmente está. Entonces los pacientes que tienen una buena función hepática y un buen estado general medido por el performance status, que permiten hacer estos tratamientos, son los que vamos a considerar ahora, los estadios B y C. Recordar que el estadio D no entra porque son pacientes que están en un estadio avanzado por el deterioro general y por el deterioro de la función hepática. A la derecha ustedes ven las curvas de supervivencia, que son bastante pobres, por cierto, pero esto es para poner en contexto de qué pacientes vamos a hablar. Bien, el primer problema que encontramos con este tema es la falta de datos. No hay datos y esto tiene la culpa el nuevo tratamiento que hoy es estándar, ya lo adelantamos, ya lo saben ustedes, en primera línea, si es que está disponible, que es la combinación de atezolizumab y bevacizumab. Y esto como que pateó el tablero de alguna manera, porque desacomodó lo que teníamos ordenadito como primera línea, segunda línea y tercera línea. Entonces, por eso, casualmente ahora estoy abordando el tema, ante este tratamiento relativamente nuevo, ¿cómo hacemos la secuenciación? Bueno, como médicos que trabajamos como oncólogos en medicina basada en la evidencia, no tenemos evidencia de alto grado. Entonces se me ocurrieron dos maneras, que están aconsejadas por muchos investigadores del tema. Una es que podríamos, hasta que los datos surjan, basarnos en los mecanismos de acción de las drogas. Es decir, si utilizamos una droga o una combinación de drogas con un mecanismo de acción y el paciente progresa, la próxima línea, intentar que sea una droga de un mecanismo de acción diferente. Y así es como, vamos a ir recordándolo a lo largo de la charla, tenemos diferentes mecanismos de acción, ya sea la combinación de agentes anti-PD1 con antiangiogénicos, o con anti-CTLA4 o solos, o los inhibidores multiquinasa, o los antiangiogénicos solos. Esto lo vamos a ir recordando, pero son básicamente esos tres los mecanismos: los inhibidores multiquinasa, los agentes antiangiogénicos y los agentes anti-PDL1 combinados o no con anti-CTLA4 y antiangiogénicos. La otra estrategia, que también es válida, es sencillamente desplazar lo que teníamos hasta ahora en nuestra cabecita como primera, segunda y tercera línea, desplazarlas y que vayan a segunda, tercera y cuarta, una vez que agreguemos, si tenemos acceso, la primera línea con bevacizumab y atezolizumab. Hasta que tengamos datos, creo que ambas son válidas. Dijimos entonces recién que hay un nuevo tratamiento estándar, si está disponible, porque es un tratamiento muy costoso, que goza de evidencia de alto grado y ha sido aceptado en el mundo entero como el tratamiento ideal de primera línea, siempre y cuando los pacientes cumplan los criterios de inclusión. Es decir, el trabajo que investigó esta combinación de atezolizumab anti-PD1 y bevacizumab antiangiogénico fue un ensayo de fase 3 que genera evidencia de alto grado, y ahí ven el resultado del objetivo primario, que es la comparación en la supervivencia global contra lo que hasta ese momento, hace poquito tiempo, era el tratamiento estándar, que es el inhibidor multiquinasa sorafenib. Pero no olvidemos que acá tenemos, para reproducir el resultado, que incluir a los pacientes que habían sido incluidos en ese trabajo, que eran aquellos, dijimos, con estadios B y C de la clasificación de la Clínica de Barcelona,
que no eran pasibles de tratamientos locales o regionales o con intento curativo, que tenían una buena función hepática medida por el score del Child-Pugh A, en este caso, con un buen performance status, 0 o 1, y que no hubieran sido tratados previamente. Se observa entonces en este gráfico, que es el resumen más importante, que además ustedes saben que ha tenido buena tolerancia esta combinación, es el resumen más importante del trabajo, donde a mí me gusta usar el hazard ratio, o la razón de riesgo, para comparar la diferencia entre los dos tratamientos a lo largo de toda la curva. Y esa diferencia arroja un valor, un hazard ratio de 0,58. Es decir, que los pacientes tratados con atezo-beva, para abreviarlo, a lo largo del tratamiento tienen un 42%, y esto es estadística y clínicamente significativo, por ciento más de chance de vivir que aquellos pacientes tratados con sorafenib. Esto es información muy reciente y que tendremos que estar atentos. Es un análisis de subgrupo, es un análisis posterior al trabajo, donde se midió en algunos pacientes la prevalencia y la relación con la eficacia de anticuerpos anti-atezolizumab. El 30% de los pacientes en el brazo con atezolizumab desarrollaron anticuerpos. Y fíjense qué interesante que ninguno de ellos, en el global, estos pacientes que desarrollaron anticuerpos no lograron el beneficio comparado a aquellos que no tenían estos anticuerpos. Es decir, que en la curva anterior, ese beneficio grande que vimos, estadística y clínicamente significativo, estaría representado por este grupo de pacientes a pesar de este grupo. Recordar que esto es un análisis posterior, no estaba calculado en el diseño del trabajo y habrá que estar atento a ver cómo evoluciona. También con esa misma línea de pensamiento y de precaución, diría más bien, en los análisis de subgrupos, que estaban contemplados, pero son análisis de subgrupos, o sea, el trabajo no había sido diseñado más que para elaborar estas hipótesis, queda la hipótesis que en los pacientes con estadio B, como ven acá, y en los pacientes con etiología del hepatocarcinoma no viral, en estos dos subgrupos queda la duda, y digo queda la duda porque no lo podemos afirmar con certeza, de que el tratamiento pierda eficacia. O sea que atezo-beva no sea superior a sorafenib. Pero esto es simplemente una hipótesis, habrá que estar atentos. Lo que sí tenemos ya que estar seguros es de no incluir en esta primera línea a pacientes que habían sido excluidos del trabajo, que son los pacientes con enfermedad autoinmune o aquellos con varices esofágicas, con sangrado o alto riesgo de sangrado que no hayan sido tratados en forma adecuada. Entonces, este subgrupo de pacientes no pueden ingresar a una primera línea con atezo-beva, y para ellos, entonces, tendríamos que pensar en las viejas primeras líneas que pueden seguir siendo primera línea, como son el sorafenib y el lenvatinib, dos agentes inhibidores multiquinasa. Y fíjense que a propósito, allí en el título dice primera y segunda línea. Bueno, depende, porque no siempre el atezolizumab y bevacizumab está disponible. Hay países del mundo que aún no lo han aprobado para primera línea. Entonces, si tenemos disponibilidad para atezolizumab, esta combinación con Sora y Lenva será una segunda línea, y si no, será una primera línea. O en aquellos pacientes donde estaba contraindicado, como vimos, el atezo-beva, será una primera línea. Bien, ya conocen ustedes la evidencia que los pacientes con sorafenib, ya desde el año 2008, con este ensayo de fase 3, mostraron una diferencia clínica y estadísticamente significativa en la supervivencia global comparados a los que habían recibido placebo, que hasta ese momento era el estándar. Posteriormente hubo varios intentos y finalmente lenvatinib mostró una eficacia similar. Este es un estudio de no inferioridad en términos de supervivencia global comparado a lo que ya era el estándar sorafenib. Y a mí me interesa, me prefiero personalmente más el lenvatinib, porque si bien tiene la misma eficacia en términos de supervivencia global, que era el objetivo primario, el PFS, la supervivencia libre de progresión, fue superior con lenvatinib, dado que comparado a sorafenib tuvo una tasa de respuesta superior, 24 contra 9%. Es una preferencia personal, la toxicidad
puede llegar a ser, básicamente depende de que la afinidad que tengamos en el manejo de la droga y de la buena comunicación que tengamos con el paciente. La toxicidad es similar, un poquito superior para el lenvatinib, pero la podemos manejar, y yo por eso tengo esa preferencia, pero en realidad podemos usar cualquiera de los dos agentes inhibidores multiquinasa como primera o segunda línea. Recuerden siempre en estadios B y C. Y tenemos, como ustedes están viendo ahí, para esto, evidencia de alto grado. ¿Qué sucede cuando el paciente progresa a esta nueva línea, ya haya sido primera o segunda línea, o sea, azora o lenvatinib? Bueno, tenemos nuevamente evidencia de alto grado que demuestra que clínica y estadísticamente son superiores el regorafenib contra el placebo. Este es un agente, un inhibidor multiquinasa, ahí ven la curva estadística y clínicamente lo decíamos significativa, fíjense el hazard ratio de 0,63. Este agente antiangiogénico, el ramucirumab, también mostró superioridad. Fíjense que son todos estos pacientes progresados a sorafenib. Superioridad contra placebo, pero con este requisito, con este biomarcador, que son pacientes que tengan una alfa-fetoproteína en sangre superior a 400 nanogramos por mililitros. Nuevamente, una diferencia estadística y clínicamente significativa superior a favor de ramucirumab. Y finalmente, en este gráfico, cabozantinib, otro agente inhibidor multiquinasa, que también con un hazard ratio en ese orden, de 0,76, un poquito menos quizá en este caso, mostró un beneficio en estos pacientes tratados con sorafenib contra placebo, con una salvedad que aquí en este ensayo también se incluían pacientes que habían recibido, además de sorafenib, una segunda línea de aquel momento, o sea que también cabe un lugarcito, y es la única droga para la cual tenemos evidencia de alto grado en lo que sería cuarta o tercera línea, para el tratamiento, siempre y cuando el paciente tenga una función hepática y un performance status adecuados. Pero no son los únicos medicamentos que podemos utilizar en pacientes progresados a sorafenib. Bueno, antes de ver a la línea de la inmunoterapia, a eso me estaba refiriendo, acá sí les puse este gráfico presentado por el doctor Ghassan Abu Alfa en ESMO GI, y quien cortésmente me ha permitido presentarles a ustedes el slide, acá sí tenemos una evidencia bastante confiable, y fíjense qué interesante. Pacientes que inicialmente fueron tratados con sorafenib y después con regorafenib, desde el comienzo de SORA hasta su deceso, la mediana de supervivencia es de 26 meses. O sea, un número interesante para los pacientes que califiquen y puedan recibir estos medicamentos. Bien, entonces decíamos que no era la única opción rego, ramu o cabozantinib, no era la única opción para pacientes progresados a sorafenib. Tenemos otra opción que es la inmunoterapia. Acá es interesante porque si uno es estrictamente academicista, ninguno de estos tres medicamentos goza de evidencia de alto grado, o un nivel 1A, o un ensayo randomizado. Fíjense, y sin embargo los tres están aprobados. ¿Por qué? Bueno, veamos, pembrolizumab es una opción, siempre para pacientes tratados previamente con sorafenib, así está aprobado en nuestro país. A pesar de que el ensayo fue, a pesar de esta diferencia, estadísticamente no significativo. Sucede que acá había pacientes que lograban una tasa de respuesta muy duradera, esto ya lo sabemos de la inmunoterapia, y entonces se decidió que estos pacientes también, a pesar de que el ensayo era negativo, podían beneficiarse, y de hecho está aprobado y es una opción. Nivolumab, similar. Acá la evidencia, si se quiere, es aún inferior, si se quiere, pero bueno, es una evidencia basada en la tasa de respuestas. Ustedes ven ahí la curva de caída de agua, donde se ve la tasa de respuesta en este subgrupo, que son pacientes tratados con sorafenib, en este ensayo de fase 1 y 2, que fue nuevamente suficiente para aprobar a nivolumab como una opción post-sorafenib. Y después fue retirado del mercado en Estados Unidos. Y finalmente tenemos una tercera opción, que es la combinación de nivolumab con ipilimumab. En este ensayo, es un ensayo de fase 2 aleatorizado, se probaron en diferentes dosis la combinación de nivo-ipi, o sea, un agente anti-PD1, como son nivo y como son pembro, asociado a un anti-CTLA4. Y no hay un grupo placebo, simplemente se compararon 3 ramas con diferentes dosis de la misma combinación. Fíjense qué interesante, en la combinación 1-3,
la mediana de supervivencia de casi 23 meses en pacientes tratados con sorafenib. Nuevamente, esto no es una evidencia, un nivel de alto grado, un ensayo de fase 3, pero esto alcanzó para que la droga fuera aprobada, y es otra opción que tenemos acá en Argentina disponible. En resumen, ya sea basándonos en el mecanismo de acción, o ya sea basándonos en la secuencia para la cual se ha progresado antes de la llegada de la atezolizumab, correr las líneas una y conservarla. En fin, podemos usar ambas opciones. Yo resumo toda la charla en este gráfico, donde se muestra que en primera línea, resumiendo, si disponemos de atezo-beva, es una excelente opción, siempre y cuando no esté contraindicado. Cuando no disponemos o está contraindicado, y el paciente califica, acuérdense del score de Child A, y acuérdense del buen performance status, podemos utilizar sorafenib o lenvatinib. Cuando los pacientes progresan algunos de estos tres tratamientos, tenemos otras opciones también de inhibidores multiquinasa como regorafenib o cabozantinib, o un agente antiangiogénico, recuerden, para alfa-fetoproteína superior a 400, o la inmunoterapia sola o combinado con anti-CTL4. Y lo que dijimos también, que cuando el paciente progresa a todo y no lo ha recibido previamente, nos queda la opción, con evidencia de alto grado, de utilizar cabozantinib. Y lo más importante, que si bien todo esto esto no es puramente teórico, tiene su fundamento por supuesto, sin embargo, tenemos que esperar a que se generen evidencia a través de los trabajos de investigación que ya van a llegar, porque hasta ahora no hubo tiempo, la llegada de atezo-beva es muy reciente. Muchas gracias.